Muy buenas, ¿qué tal familia? Espero que todos muy bien, espero que todos intentando llevar de la mejor forma posible, bueno, pues esta resaca emocional, ¿no? Después de la temporada 2025, temporada absolutamente histórica. Quería, pues hoy hablaros de una cosa que creo que conecta un poco esa parte humana, esa parte de la afición, ¿no? Con el deporte, con este deporte que a todos nos apasiona. Y para ello, pues creo que mejor que nosotros, ¿no? Desde este canal, siendo el principal implicado, podríamos decirlo, pues miembro, ¿no? De este canal y como siempre, muy agradecido por ello, porque además es una persona absolutamente excepcional, pues creo que realmente es importante darle vista un poco a estas historias y darle el valor que de verdad creo que tienen. Eh, Imagino que los que habréis visto el Ducati Inside último veríais en cierto momento como Marc Márquez, ¿no? Se colocaba dentro de la zona de una reunión, de un briefing que suelen hacer durante el fin de semana, un anillo de campeón del mundo, se ponía un puro en la boca y demás, ¿no? Posiblemente os ponga alguna imagen, alguna fotografía que incluso posiblemente algunos de vosotros, o muchos, la mayoría, yo creo, no habréis visto de ello, ¿no? Y es que os digo además que Mark no es el único de ese equipo que se llevó uno de esos anillos y ahora lo veréis, ¿no? Durante décadas MotoGP ha construido un universo simbólico propio, ¿no? Pues cargado un poco pues, de rituales, de la estética, de tradición, ¿no? Donde sobre todo lo que más cambiaba pues era esos colores de los monos de los pilotos, los cascos, ¿no? Como se llega haciendo, dependiendo, ¿no? De qué circuito vayan a correr, de la situación, ¿no? Pero el campeonato realmente ha sabido pues proyectar una imagen propia, ¿no? Sin embargo, hay que decir que pese a toda esa riqueza estética e histórica, hubo siempre, pues quizás de alguna forma, no voy a decir que un vacío, pero sí que quizás faltaba alguna cosita más. Y yo, sinceramente, que creo que también lo sentía, ¿no? Más allá de esa entrega de trofeo, ¿no? Algo que fuese un elemento un poco más íntimo, más personal, ¿no? Que conectase en cierta forma al campeón con su recorrido, ¿no? De una manera quizás un poco más emocional y no tan institucional, ¿no? Bueno, un deporte como todos los deportes de élite, ¿no? Sobre todo a estos niveles, a nivel de MotoGP y demás, ¿no? Acostumbrado pues a trofeos, ¿no? Grandes placas de metal, copas, ¿no? Que se van archivando en vitrinas, ¿no? Corporativas o museos privados. Y el mundo del motor, ¿no? Del motociclismo, mejor dicho, por lo menos ahí en MotoGP, jamás ¿no? realmente vio surgir un símbolo de campeón que fuese, pues por ejemplo, como el de la NBA, el famoso anillo que se suele entregar, no solo en la NBA, ¿no? En muchos deportes en Estados Unidos, a los miembros, ¿no? Del equipo campeón, al campeón se le entrega un anillo, ¿no? También lo hemos visto, por ejemplo, en la IndyCar, ¿no? Con Alex Palou, con sus anillos de campeón, ¿no? Y yo creo que es un detalle bonito, ¿no? Porque al final es un objeto un poco más biográfico, no tan decorativo, ¿no? Creo que es más testimonio, más que un trofeo, ¿no? Del recorrido, no tanto del resultado, ¿no? Y ya sabéis, se entregan pues a todos los miembros del equipo campeón, se convierte en una pieza personal para siempre, ¿no? Más allá del trofeo, pues que en una cosa más que pertenezca a una institución, pues que sea un deporte de equipo, pues el trofeo se lo queda al equipo, ¿no? Pero tú te llevas por lo menos ese anillo, ¿no? Un anillo que al final cuenta una historia en cierta forma, ¿no? Ese concepto no existía en MotoGP, ¿no? Y en cierta forma a nivel institucional sigue sin existir, ¿no? Quizás porque nunca se planteó. Quizás porque la tradición del motociclismo viene de otro lugar, ¿no? Quizás simplemente porque nunca se pensó que fuese necesario, que también podría ser, ¿no? ¿Por qué no, no? Hasta que, bueno, creo que se está demostrando, sobre todo en los últimos años, bueno, que creo que
qué bonito tener esto, ¿no? Y al final lo que más sorprende de todo esto, ¿no? Es que la persona que identificó en cierta forma esta necesidad no fue ningún ejecutivo, ¿no? De esto, ¿no? Ni ningún dirigente, ni ningún departamento de marketing, de ninguna fábrica, ni ninguna consultora externa, ni nada. Sino, bueno, pues un joyero valenciano llamado Óscar, aficionado absolutamente sincero y enamorado de este deporte, en su forma más pura, ¿no? Cuyo vínculo podríamos decir que empieza dentro de esto, pues desde un lugar muy humano, ¿no? La cercanía, ¿no? Con una familia del paddock, ¿no? Y es importante, antes de enseñar lo de Mark y demás, hablar de esto. Yo considero que es bastante importante, porque el origen real de toda esta historia no reside en un plan, no reside en una estrategia, no reside en una campaña, porque él, por ejemplo, no habréis visto que se esté haciendo publicidad de ningún tipo con esto. Esto se entrega de la forma más, podríamos decir, íntima posible, desde simplemente el amor, desde el cariño, desde el devolver algo como aficionado a aquellos que te han hecho disfrutar tanto, ¿no? Y que te siguen haciendo disfrutar, ¿no? Pero como digo, esto es la historia de Oscar, ¿no? De este anillo, ¿no? De cómo va a terminar, que veremos las imágenes, vuelvo a decir, ¿no? De Mark con el anillo y alguno más que vais a ver con el anillo que creo que no sé si os imagináis. Si antes de que salga, si queréis dejar en la caja de comentarios quién pensáis que va a salir, pues dejadlo a ver si acertáis o no. Pues Oscar conoció a la familia de Ethan Guevara, ¿no? Piloto campeón del mundo de Moto 3, ¿no? Cuando estaba todavía en Moto 3, ¿no? Y la verdad que cuando hablas con Oscar de esto, él siempre habla de esto con una humildad y una emoción contenida, ¿no? Diciendo que bueno, que la familia le acogió, ¿no? Que más que él ser un sponsor de Ethan, que veréis en el brazo de Ethan CGC Diamantes, que más que ser un sponsor de Ethan, él se siente, pues, bueno, en cierta forma, un invitado dentro de esa familia, ¿no? Y creo que eso es una frase más importante de lo que parece a primera vista, ¿no? Porque revela, en cierta forma, el punto de partida de este relato, ¿no? No la oportunidad, sino realmente la gratitud. La gratitud. No el negocio, el agradecimiento, ¿no? La conexión, ¿no? Y creo que esa es hay algo que siento que se tiene que diferenciar, ¿no? Para poder entender todo lo que viene después, ¿no? Con el tiempo y el respeto mutuo, ¿no? Oscar se acabó convirtiendo, pues, en un acompañante simbólico, ¿no? De los éxitos ajenos, ¿no? Un partícipe humilde, alguien que quiere agradecer al motociclismo lo que pues, le estaba dando, ¿no? Emoción, inspiración, felicidad, alegría, tristeza posiblemente también algunas veces, como nos pasa a todos los aficionados, ¿no? Entonces, bueno, dentro de ese vínculo es donde le surge a Oscar, pues, la idea, ¿no? De homenajear a estos campeones, ¿no? Con un objeto físico que fuese más profundo, ¿no? Que un simple presente. No algo ostentoso, sino algo íntimo, algo llamativo, algo significativo, ¿no? Creo que al final es algo que no llena simplemente una vitrina más, como un trofeo más, sino que es algo bueno, que te va a acompañar posiblemente durante tu vida, ¿no? Que lo vayas a tener posiblemente en un sitio cercano junto a otras cosas que... No, hombre, no es un anillo que te vayas a poner todos los días para salir, pero sí que es algo que tener posiblemente en un sitio más cercano en tu día a día, ¿no? Y creo que, bueno, ahí es donde nace un poco ese concepto, ¿no? El anillo de campeón del mundo, ¿no? Creo además un concepto bastante acertado y creo que bastante chulo. Se lo decían, por ejemplo, a Mark, ¿no? En el briefing que estaban haciendo, cuando se pone Mark el anillo, ¿no? Le dicen eso oh, parece un anillo de campeón de la NBA, ¿no? Y es que, bueno, ahí es un poco ese concepto, ¿no? Que creo que, bajo mi opinión, y además como persona que le gusta el baloncesto y le gusta la NBA, creo que muy chulo. Pasando de Ethan, antes de llegar a Mark hay que dar otro salto, más. El año pasado Jorge Martín conquistó el campeonato y Oscar decidió hacer ese primer anillo, ¿no? De campeón del mundo, ¿no? Diseñado exclusivamente para él, pues bueno, pues como vuelvo a decir, no como un objeto comercial, ni mucho menos, porque no está a la venta, sino como homenaje genuino, ¿no? Al ganador, al logro, a la gloria alcanzada por Jorge Martín, ¿no? Y claro,
lo que ocurre después demuestra hasta qué punto, ¿no? Este tipo de gestos, este tipo de detalles, ¿no? Puede tocar pues fibras profundas, mucho más allá. Este tipo de situaciones son las que te demuestran que nunca sabes los pasos que tú das y las acciones que tomas, hasta qué punto pueden repercutir, hasta qué punto pueden, bueno, pues cambiar un poco tu presente y tu futuro, ¿no? Porque ahí fue cuando Gino Borsoi, ¿no? El team manager del Pramac, vio el anillo y creo que comprendió inmediatamente el potencial simbólico, ¿no? De lo que tenía delante, ¿eh? Él al final creo que no vio un objeto, vio como pues un símbolo de todo el esfuerzo que se ha tenido que hacer, todo el esfuerzo que hicieron, siendo un equipo satélite, venciendo a un equipo oficial como el Lenovo para conseguir ese título, ¿no? Vio algo que MotoGP no tenía, ¿no? Y que podía convertirse, pues, en un símbolo, ¿no? Universal, de alguna forma, ¿no? Creo que al final vio algo que trascendía, ¿no? Más allá que el diseño, más allá que el anillo en sí, ¿no? Creo que vio al final una pieza que simboliza un poco la cultura deportiva, ¿no? Y entonces dio un paso clave, ¿no? Que fue encargar anillos para todo el equipo, para todos los miembros que habían sido, bueno, parte del equipo campeón del mundo, ¿no? Un anillo que tienen todos ellos, un anillo que visteis además que le había regalado Gino Borsoi a Mela Hércules 1, un anillo que yo personalmente y de forma muy, pues me siento con un honor inmenso por poder tener esto. También tengo yo mi pieza de anillo de campeón del mundo de Jorge Martín del año pasado, me lo regaló Oscar. Así que yo eternamente agradecido por este detalle, que no lo veis normalmente porque, a ver, está aquí atrás, suele estar aquí atrás, pasa que es tan pequeña la caja que, claro, la cajita de un anillo, pues obviamente es muy difícil que la podáis ver desde aquí, ¿no? Pero siempre está ahí, junto con el casco firmado de Max Biaggi, regalo de los miembros, junto con la torre de campeones hecha por Lobezno. Tengo ahí, no se suele ver el anillo, obviamente, por lo pequeño que es, pero lo tengo siempre ahí y es una auténtica pasada. Es una auténtica pasada. Como digo, al final surge esta oportunidad, ¿no? Y bueno, se encargan todos esos anillos, ¿no? Un gesto que transforma en cierta forma, y creo que esto también es lo bonito, ¿no? Lo individual en colectivo, ¿no? Ese gesto de Gino Borsoi de decir, quiero un anillo para todo el equipo, para cada miembro del equipo. Y transforma eso, ¿no? De lo individual en lo colectivo, ¿no? Al final, con el salto que se da en el 2025, y ahora sí llegamos a Marc Márquez, se consigue, pues, empezar algo, ¿no? Algo distinto, porque claro, una cosa es hacerlo un año, otra cosa ya son 2 años seguidos con 2 campeones. Sí hay un tercero, sí hay un cuarto, sí hay un quinto. Al final se puede acabar convirtiendo en una tradición, ¿no? Una tradición muy bonita, ¿eh? Yo creo que cualquier campeón estará encantado de que así sea, ¿no? Porque creo que al final el anillo, teniéndolo ya ahora también Marc Márquez en su poder, ya no es una excentricidad de ningún tipo, de ninguna forma, ¿no? Creo que es un símbolo emergente realmente de una identidad cultural dentro del campeonato que creo que es bonita, que creo que es muy bonita, porque al final es unir el amor de un aficionado hacia este deporte, que le devuelve al deporte, le devuelve a estos héroes de este deporte esto, ¿no? Y ya sabéis que a mí todo este tema del romanticismo dentro del motociclismo me parece muy bonito, y creo que todas estas historias son verdaderamente valiosas. Permitidme que beba un poco de agua. Como digo, lo que ocurre este año, pues quizás era previsible, ¿no? Que Marc Márquez, con la mejor moto, siendo el mejor piloto, ganase el título, ¿no? Y es que fue el 2025 el año del retorno, ¿no? Ese retorno que para muchos parecía absolutamente imposible, ¿no? Incluso para Marc, en cierto punto en su carrera, ¿no? Con toda la mala suerte y las situaciones que estaba viviendo, llegó a pensar que, ¿no? También, que quizá, bueno, pues esto podría haberse acabado en alguna forma, ¿no? Y incluso pensó en la retirada, ¿no? Pero ha sido un poco el año de esa resurrección deportiva, ¿no? El año en el que Marc Márquez ha vuelto a ser campeón del mundo después de 6 temporadas de caídas, de sufrimiento, de operaciones, de dolor, de una moto poco competitiva. Pero aquí está, ¿no? El año en el que la realidad se dobló sobre sí misma para recomponer un poco la historia. Y de nuevo,
allí estuvo Oscar, no como espectador, sino como testigo emocional, ¿no? De lo que estaba sucediendo. Un anillo destinado, imagino que estaré poniendo aquí alguna imagen, ¿no? Que se vea un poco de la fabricación y demás, artesanal, porque esto al final es lo bonito, que es algo artesanal, ¿no? Un anillo destinado a Marc Márquez, que llega al box de Ducati, como llegan un poco las cosas que no están escritas, pero que deben suceder, ¿no? Sin anuncios, sin política, sin ceremonia. Con la naturalidad de lo inevitable, ¿no? La imagen de Marc sosteniendo ese estuche rojo, ¿no? Con ese anillo, ¿no? Dorado para Marc, porque bueno, creo que no refleja solo el triunfo, sino que refleja el significado del triunfo, ¿no? Muestra el recorrido un poco que hizo posible ese resultado. Un anillo que, en cierta forma, creo que para Marc, al igual que para Marc como este año, es un año que no solo es celebrar un campeonato, sino que creo que representa todos los años que en cierta forma hicieron falta, ¿no? Para que ese campeonato tuviese la importancia que tiene ese 2025. Creo que no hay mejor año para poder obsequiarle a Marc Márquez con un anillo, ¿no? Para capturar ese trayecto invisible que nosotros desde nuestra casa obviamente no hemos podido ver, ¿no? De Marc Márquez en esos periodos en los que no estaba ante las cámaras, ¿no? Pero que, bueno, por los que estaban cercanos a él sabemos que no ha sido un trayecto fácil, un camino sencillo. Creo que incluso os voy a decir una cosa. Creo que de todas las personas que podían recibir este objeto, él quizás es la persona que puede comprender de mayor forma la profundidad que tiene, ¿no? No como un trofeo alternativo, sino como una síntesis emocional. Ya sabéis que a mí me gusta mucho hablar de estas cosas porque considero que es imposible, porque al final, por muchos que tengamos endiosiados, ¿no? a estos pilotos, son humanos, ¿no? Como nosotros, sufren, padecen igual que nosotros, ¿no? Aunque su umbral de dolor sea mucho mayor que el nuestro posiblemente. Pero creo que al final tampoco es que lo vea como un lujo, sino como una cicatriz solidificada, ¿no? Creo que como un reconocimiento, ¿no? A su año y a la narrativa que le ha llevado hasta este año, ¿no? Porque al final su victoria fue, pues eso, ¿no? Un regreso, ¿no? Y creo que ese es un matiz gigantesco. Y a esto quiero mostrar esa otra persona que se ha llevado ese anillo, que posiblemente la mayoría de vosotros no la habéis visto. Y es la entrega del anillo a Gigi Daliña, ¿no? El arquitecto técnico, ¿no? de Ducati, ¿no? El hombre que ha transformado la fábrica italiana absolutamente en la potencia que ahora conocemos, ¿no? Y bueno, creo que es una entrega que realmente para mí creo que es trascendente para entender lo que está ocurriendo culturalmente, ¿no? El campeón no es solo el piloto en MotoGP, el título no es individual, sino que sí, el título de campeón de piloto es individual, pero al final no deja de ser también un título que necesita del colectivo que hay detrás, ¿no? Para conseguirlo, ¿no? Y al final Gigi representa la columna vertebral invisible, ¿no? Aunque es cierto que Gigi cada vez, pues de invisible tiene menos, porque cada vez la gente lo conoce más. Posiblemente es el ingeniero más conocido del motociclismo, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Como digo, ¿no? Es ese diseñador que convierte, pues, los números, los datos en rendimiento, ¿no? Que él sostenga el anillo de campeón no es un gesto decorativo para nada, ¿no? Creo que es la confirmación de que el símbolo no tiene por qué pertenecer a un individuo, ¿no? Sino que pertenece al equipo humano que construye el éxito en conjunto. Y en MotoGP creo que hay pocas cosas más ciertas que esas, ¿no? En MotoGP, los deportes de motor, ¿no? Donde influye tanto al final la mecánica, obviamente, ¿no? Porque aquí es donde creo que la historia, en cierta forma, se abre hacia una reflexión un poco más amplia, ¿no? MotoGP es, en esencia, un deporte profundamente humano. Y por eso a mí me gusta siempre ese romanticismo, como le llamo yo, ¿no? Detrás de los datos, de la aerodinámica, de la telemetría, de análisis, hay personas. De todo eso, detrás de todo esto, que parece tan artificial, detrás de todo eso hay personas, ¿no? Y personas que sufren, que dudan, que fallan, que intentan, que perseveran. Y el anillo creo que también, un anillo entregado a Gigi Daliña, creo que también honra esa dimensión inferior, ¿no? Que inferior me refiero, cuando digo inferior, es que no está tan a la vista, ¿no? Quiero decir, ¿no? Porque MotoGP siempre ha sido, pues, un espectáculo muy, bueno, pues más superior, más exterior, ¿no? Pero aquí aparece por primera vez un símbolo
para dentro de ese universo, ¿no? Para la dimensión humana del éxito, ¿no? Y en ese sentido creo que el anillo tiene una diferencia esencial con el trofeo. El trofeo se exhibe públicamente, el anillo se guarda en privado. Y bueno, esa dicotomía es el núcleo, ¿no? de su importancia simbólica, ¿no? Porque el anillo al final vive con uno. El anillo lo tendrá Gigi Daliña en su despacho, en su casa, cerca posiblemente. Y cada vez que lo vea, pues posiblemente, ¿no? Ahí tenga como una entrega, pues a toda esa parte humana que él ha dirigido. Una entrega también a su trabajo, que ha sido absolutamente excepcional. Porque no hay que olvidarse que vivimos en el MotoGP de Gigi Daliña. Gigi ha puesto las bases del MotoGP que vemos hoy día. Así que para mí, creo que es un gesto que no es para nada anecdótico. Creo que es cultural. Esa entrega del anillo, ¿no? Porque creo que MotoGP se encuentra en un momento en el que, bueno, necesita de estas reivindicaciones emocionales, ¿no? Y poner el valor al componente humano, creo que es importante, ¿no? Reconocer que la máquina, no, al final la máquina puede que sea ese porcentaje más importante, pero no define la historia, ¿no? La persona sí que lo hace. Y creo que lo más bonito de todo esto, y espero que Óscar, que me ha dado permiso para mostrar las imágenes, los vídeos, para hablar de esto. Espero que esté contento, él también, con este vídeo, porque lo hago desde el máximo respeto, desde mi admiración absoluta hacia él, hacia su trabajo. Una persona y a su persona, porque es un tío increíble. Su familia también, su mujer y su hija también son absolutamente excepcionales. Tuve el placer de conocerlos hace unos meses en Jerez. Creo que lo más bonito, ¿no? de todo esto es que el anillo es creado por alguien que no viene del sistema interno del paddock, ¿no? Sino desde fuera, desde la afición, desde la gratitud. Y creo que es bonito que se quede este recordatorio de esa unión, de ese amor, de esa pasión por este deporte, de ser un aficionado que ha podido agradecer, ¿no? De esta forma, de una forma creo que muy acertada, ¿no? A esto. Y algo que quién sabe si se acabará convirtiendo pues en tradición, ¿no? Por lo menos Óscar puede seguir entregando los suyos, ¿no? Como digo, ¿no? Creo que esto en realidad, personalmente para mí, creo que es lo más fascinante, ¿no? De esta historia, ¿no? Esa unión, ¿no? De esa pasión, ese amor por este deporte con este gesto, ¿no? Sí, creo que sí. O sea, estaba intentando pensar si hay algo ahí un poco más, pero no. Creo que realmente que la persona que esté iniciando esta tradición, podríamos decir en cierta forma, bueno, yo no sé si Óscar, esto querrá que sea una tradición, pero yo creo que en parte creo que se puede convertir en ello. Que no forme parte de ese poder deportivo, ni económico, ni institucional, que no procede de la oficialidad, ¿no? Creo que es un aficionado, ¿no? Convertido en actor emocional, ¿no? Dentro de este sistema absolutamente gigantesco que es MotoGP, ¿no? Creo que eso es el verdadero significado del anillo, ¿no? No es un lujo, no es accesibilidad, no es pertenencia, es el reconocer el camino que condujo hacia ese anillo. Y creo que eso es lo bonito, sobre todo que venga de parte, como digo, de un aficionado. En fin, espero que os haya gustado esta historia, espero que hayáis disfrutado de algunas de estas fotografías que he puesto por aquí. Posiblemente después las comparta también en Twitter o mañana, lo que sea, para que las tengáis también por si queréis verlas en más calidad. Mil gracias a todos de corazón. Espero también que le haya gustado mucho a Óscar este vídeo. Lo he hecho desde, lo vuelvo a decir, que con todo el cariño que le proceso a él y a su trabajo y a esta historia que me parece absolutamente increíble. Así que mil gracias a todos de corazón, como siempre, por verlo. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Espero haberlo contado de la mejor forma posible y que le deis like al vídeo antes de iros, que os suscribáis y que le deis al botón del hype, que también ayuda muchísimo, muchísimo. Así que mil gracias a todos y nos vemos en los bares.